casada con el hombre que oculta mi peor secreto. El matrimonio que nadie entendió. Las puertas del salón se abrieron lentamente, revelando una alfombra roja que parecía interminable. Al otro lado, decenas de rostros se giraron a la vez, como si un viento frío hubiera azotado la sala. Todos observaban, no con admiración, sino con sorpresa. Isabela dio un paso vacilante. El vestido blanco, tan impecable como nuevo, parecía pesarle 1 tonelada sobre los hombros. No había brillo en sus ojos, solo la certeza de que ese momento no era el cuento de hadas con el que tantas chicas sueñan. A su lado, Alejandro Serrano caminaba con paso firme, con la mirada fija al frente y sin sonreír. Su traje negro a medida irradiaba poder y misterio. No la tomó de la mano, sino que la guió con su presencia, como si guiara algo valioso o peligroso. Los susurros comenzaron. ¿Quién es ella? Dicen que se conocieron hace solo 1 semana. No parece feliz. Cada palabra la destrozaba, pero Isabela mantuvo la frente en alto. Después de todo, había tomado una decisión, o tal vez simplemente no había tenido otra. Las flores blancas que decoraban el altar contrastaban con la solemnidad de la ceremonia. No había familia a su lado, solo algunos conocidos lejanos. El lado de Alejandro, en cambio, estaba lleno de empresarios, políticos y personas de rostro serio y secretos aún más serios. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Isabela sintió que le sudaban las palmas de las manos. El silencio era sofocante. Cada frase parecía resonar como un juramento de vida o muerte. «Aceptas a Alejandro Serrano como tu legítimo esposo». Su corazón se aceleró. En ese instante, destellos de todo lo que la había traído hasta allí pasaron por su mente. La propuesta inesperada, el contrato sobre la mesa, la promesa de seguridad y la amenaza velada que no podía olvidar. «Sí, acepto», respondió casi en un susurro. Alejandro no lo dudó. «Sí, acepto». El beso que selló el matrimonio no fue ni dulce ni apasionado. Fue breve, calculado, un gesto para el público, no para ella. Mientras se alejaban, Isabela se dio cuenta. Este hombre ocultaba algo mucho más grande que cualquier secreto común. Y de alguna manera, ahora ella estaba en el centro de todo. ¿Pero qué era? ¿Y por qué lo había elegido? ¿Y tú? ¿Te casarías con alguien que apenas conoces si tu vida dependiera de ello? Comenta abajo tu respuesta y no olvides suscribirte para descubrir el secreto de Alejandro. El acuerdo 3. Días antes de la boda, la lluvia azotaba la ciudad como si borrara las huellas. Isabela se aferró con fuerza a su fino abrigo, caminando hacia el café donde la habían llamado con urgencia. Las mesas estaban casi vacías, salvo por un hombre de traje gris que no apartaba la vista del reloj. Junto a él había un sobre negro, pesado, como un viejo pecado. «Señorita Isabela, siéntate», dijo sin sonreír. «Mi nombre es Damián Varela, represento intereses de señor Serrano». Intereses. La palabra le daba vueltas en la cabeza. Él abrió el sobre. Dentro, un contrato y una foto. Cuando Isabela vio la imagen, se quedó paralizada. Su hermano, Tomás, esposado a una camilla, con la mirada perdida y un corte profundo en la frente. La fecha en la esquina, ayer. ¿Qué le hicieron? Nada, todavía. Tomás se metió con gente implacable. Deudas de la gente equivocada. El señor Serrano puede pagar, pero no pagará por caridad. El mundo empezó a dar vueltas. Varelas continuó, impasible. Condiciones: matrimonio civil y religioso con el señor Alejandro Serrano. Total discreción, mínimo 2 meses de convivencia, sin contacto con la prensa. A cambio, saldaremos la deuda, garantizaremos la seguridad de su hermano y crearemos un fondo para su tratamiento. Al final, recibirá una suma que le salvará la vida. Si se niega, no podemos prometer nada. Isabela sujetó el papel con fuerza. Casarse con un extraño para salvar a Tomás. ¿Y por qué? Ella. Porque Alejandro necesitas una boda. Urgentemente,
Como si le leyera el pensamiento, Varela colocó otra carpeta sobre la mesa. Invitaciones, reservas, permisos, todo listo. Las piezas ya estaban en el tablero. Solo faltaba su firma. ¿Por qué yo? La voz de Isabela era baja. Varela inclinó la cabeza. Porque el señor Serrano necesita alguien fuera del radar, sin apellido ruidoso, sin pasado en los salones. Una esposa que nadie espera. La palabra esposa le revolvió el estómago. Isabela intentó respirar. El café olía a canela y a amargas promesas. El hombre esperaba, paciente como un verdugo. Quiero ver a mi hermano. Varela escribió algo en su celular y se puso de pie. Ahora. En el hospital clandestino, el pasillo estaba iluminado por luces amarillas y apagadas. Tomás dormía con la boca ligeramente abierta, una falsa sensación de calma. Su mano estaba caliente en la de ella. Isabela sintió escozor en los ojos. Yo cuidaré de ti, lo juro. Varela observaba desde la puerta. La decisión es suya, señorita. Isabela afirmó. Al tocar el papel, algo invisible también impactó en mi interior. La vida de antes, las mañanas sencillas, la libertad de decir no. A cambio, llegó un futuro metálico, brillante por fuera, frío por dentro. Al salir, Varela le entregó un teléfono nuevo. De ahora en adelante, este es tu número, mensajes y ubicación habilitados. El señor Serrano cuida de los suyos, y tú cuidar el acuerdo. Esa noche, un coche negro recogió a Isabela. El conductor no dijo nada. Por la ventana, la ciudad parecía presenciar su propia tragedia. Cuando el ascensor se abrió en el último piso, se encontró Alejandro frente a un enorme ventanal con toda la ciudad a sus pies. No se giró de inmediato, simplemente dijo, «Gracias por proteger a tu hermano, haré lo mismo». Isabela entonces se dio cuenta. Ese hombre no estaba preguntando, determinado. «¿Por qué yo?», repitió, ahora con él allí, a solo unos pasos de distancia. Alejandro caminó hasta estar lo suficientemente cerca como para que ella percibiera su sutil aroma a madera y la tensión entre ellos. Su mirada era un océano oscuro e inmenso. ¿Por qué nadie imagínate que te eligiera? Y porque contigo, quizá todavía creo que nada se compró. ¿Qué estás ocultando? No respondió. Simplemente señaló el contrato. 2 meses. Luego decides si te quedas. Hasta entonces, yo te lo garantizo, la seguridad de Tomás. Y tú garantías quien confía en mí en público. Cuando se fue, llegó un mensaje a su nuevo teléfono. Mañana, 11 euros. Probado vestido. Otro. Entrenamiento de prensa a las 6 p.m. Otro. Fotos oficiales, sin preguntas. El acuerdo no era solo una firma, era un collar de seda. De madrugada, Isabela lloró en silencio. Lloró de miedo, lloró de asco por necesitar a un hombre como él. Lloró por un detalle que le dolió más que nada. Una parte de ella se había sentido segura cuando Alejandro prometió proteger a Tomás. Y la seguridad, a veces, es más seductora que el amor. Al día siguiente, durante el ensayo de votos, Alejandro se acercó y por primera vez su voz atravesó la máscara. Yo no soy el monstruo que crees, pero yo no soy el príncipe que están esperando». Isabela levantó la barbilla. «Entonces, ¿qué eres?» Un músculo se contrajo en su mandíbula. «El hombre que pondrá su propia vida entre tú y el que quiere destruirte. El resto lo descubrirás a su debido tiempo». Era una promesa, o una amenaza disfrazada de promesa. Ella no lo sabía, y eso era lo peor. ¿Firmarías un acuerdo así para salvar a alguien que amas? Escribe sí el no en los comentarios y suscríbete para no perder el próximo giro. La primera noche, la fiesta terminó, pero el sonido persistió en el techo. En el dormitorio principal, las cortinas enmarcaban la ciudad como un cuadro caro. El vestido de Isabela yacía sobre el sillón, demasiado blanco, demasiado inocente. Llevaba una bata de seda que no era suya. No había nada. Alejandro entró tras una larga conversación, en voz baja, en un idioma que ella no reconoció. Cerró la puerta con calma. Llevaba la corbata suelta y el primer botón de la camisa desabrochado.
Parecía un hombre al final de un día cualquiera, y nada en esa noche era común. «Dormirá aquí, Isabela», señaló la amplia cama. Yo, en el cuarto de huéspedes. Fue un alivio, y una frustración que no quería admitir. Se acercó a una caja fuerte empotrada en el armario, ingresó un código, la abrió y sacó una pequeña caja negra y lo guardé en un cajón cerrado con llave, diferente de la caja fuerte. 2 capas de secretismo para el mismo objeto. Isabela. Fingió no ver, pero memorizó. Los secretos tienen direcciones. ¿Qué tienes ahí? La pregunta se escapó. Alejandro la midió con un silencio que decía, o eres valiente, o eres temeraria. Aquello que puede salvarlo o destruirlo todo. Cerró el cajón. Vas a odiar esto, pero confía en mí por ahora. Caminó hacia la barra, se sirvió agua y le ofreció un vaso. Sus manos se tocaron por un segundo. El roce decía cosas que las palabras no podían decir. Había calor allí, también había una pared. Mañana, continuó, tendrás acceso limitado al apartamento. Oficina, no. Sala de reuniones, no. Puerta del balcón, simulación. Gimnasia, simulación. Respiró profundamente. Por seguridad. ¿Seguridad de OMS? Preguntó Isabela. La palabra cayó como una manta. Hay personas que creen que hacerte daño sería la forma más rápida de hacerme daño. Entonces, algunas puertas estarán cerradas. La palabra herido resonó. Isabela asintió, intentando ordenar sus pensamientos en una habitación donde hasta las sombras parecían tener dueño. Alejandro se acercó un paso más, como si quisiera decir algo que no podía decir en voz alta. Si ocurre algo, corre al balcón. Pulsa el botón rojo junto a la barandilla. Regresaré en menos de 3 minutos. ¿Cómo sabes que puedes hacerlo? Un destello de ironía cruzó su rostro. Porque siempre lo entiendo. El intercomunicador vibró. Alejandro respondió, entrecerrando los ojos. ¿Quién? No. Ahora no. Silencio. Mandíbula apretada. Dile que espere. Él colgó. Vino alguien del 100% pasado, murmuró y se fue. Sola, Isabela caminó hacia el balcón. La ciudad brillaba en algunos puntos. El viento jugueteaba con su flequillo. Por un momento, intentó recordar el olor de la casa donde creció, el café de su madre, la risa tonta de Tomás. La vida real parecía un sueño olvidado. En la mesa de la esquina, un sobre sin remitente, no recordaba haberlo visto antes. Dentro, una foto granulada, Alejandro con una mujer rubia, tomados de la mano, en una calle de París. La cita fue hace 3 meses. En el reverso, una frase escrita a pluma, no confíes en él. El suelo cedió 1 milímetro bajo sus pies. Alejandro regresó. Había tardado menos de lo que ella esperaba. Vio la foto en su mano y por un segundo algo desgarró tus ojos. ¿Dolor? ¿Ira? ¿Culpa? ¿Dónde encontraste esto? Ella estuvo aquí. ¿Quién es ella? Su silencio fue una respuesta punzante. Tomó la foto con cuidado, como si tocara una vieja herida, y la devolvió al sobre. Alguien que no volverá. Se guardó el papel en el bolsillo. Y alguien que no pueda hacerte daño si confía en mí. Confianza. Rió Isabela brevemente. Cierras puertas, hablas con las sombras y escondes cajas. La confianza requiere luz. Alejandro se acercó un paso más. El aire entre ellos se electrizó. Le acarició el rostro con una dulzura que no se correspondía con el resto de su ser. Te daré luz, pero primero necesito mantenerte con vida. El celular de Isabela sonó. Puerta principal abierta. 02.13. El sistema de seguridad del ático. ¿Había entrado alguien? Una grieta en el pasillo respondió antes de que la pregunta pudiera ser respondida. Alejandro se dio la vuelta. Ya otra persona. Mirada acerada. Respiración controlada. Detrás de mí. Apagó las luces y buscó algo debajo de la mesa auxiliar. Parecía una simple linterna, pero su postura decía que no lo era. Desde el pasillo, pasos. 2, 3. Una sombra alargada en la rendija de la puerta. Alejandro levantó el brazo, pero la sombra se retiró. Un silbido corto. Puerta
cerrada de nuevo. Solo entonces volvió a respirar como una persona. «Ensayo», dijo en voz baja. «Prueba de que tu vida ya estaba en mi tablero antes de pedirte que te casaras conmigo. Alguien él quiere eres vulnerable. Conmigo, no. No conmigo». Fue al cajón, todo bloqueado, tecleó un código, lo abrió. Sacó el caja negra, lo abrió. Dentro, un memoria USB de metal y uno collar con colgante calado, una pequeña rosa de los vientos. El resplandor le dio a Isabela en la barbilla. «¿Qué es eso?» «Un mapa», respondió, enigmáticamente, «por el secreto que quieres y la verdad que no quieres». Le puso el collar en la mano. «Si no regreso un día, vete al norte». Isabela cerró la mano sobre el colgante. El metal estaba cálido, como si ya conociera su piel. Por primera vez, sintió algo nuevo, miedo de perderlo. Y eso la irritó más que nada. «Volverás». Fue una petición disfrazada de orden. Lo sintió, y sonrió de lado, por primera vez esa noche. «Ahora descansa. Mañana». Sus ojos se posaron en ella peligrosamente. «El juego realmente comienza». Se fue. La puerta de la habitación de invitados se cerró de golpe, pero para Isabela todo parecía el comienzo. En la oscuridad, con el collar en el pecho y el colgante marcando su corazón, se susurró a sí misma: «Lo descubriré, aunque la verdad me destruya». Y se durmió, sabiendo que cuando llegara la mañana, la casa todavía tendría las puertas cerradas. Y un secreto que pide ser abierto. ¿Crees que Alejandro la protege o la manipula? Escribe «protegido el manipula» en los comentarios. Dale como y suscríbete. En el próximo capítulo, alguien del pasado vuelve con una confesión que cambia todo. Entre dos mundos. La mañana siguiente trajo un sol tímido que apenas rozaba el frío suelo del ático. Isabela despertó con la sensación de estar en un lugar donde el tiempo tenía un ritmo diferente. Alejandro ya no estaba en el apartamento, o, si estaba tras una de las puertas que ella no podía abrir. La criada, una mujer con el cabello recogido y mirada atenta, dejó un desayuno impecable en la mesa. No dijo mucho, solo observaba a Isabela como si evaluara cada gesto. Mientras tomaba un sorbo de café, Isabela abrió la cortina de cristal y vio la ciudad latiendo abajo. Autos, bocinas, vendedores gritando. Ese había sido su mundo hasta hacía unos días. Ahora su escena estaba hecha de silencio, copas de cristal y cubiertos pesados. Dos mundos separados por un ascensor privado. El celular vibró. Sesión de fotos a las 15:00. Vestimenta. Vestido azul. Evento. Benéfico a las 20:00. No hables con la prensa sin mi permiso. Respiró hondo. No hables con la prensa. Incluso eso estaba controlado. ¿Y por qué? ¿Qué verdad temía Alejandro que saliera a la luz? Esa tarde, en la sesión de fotos, Alejandro apareció de repente, impecablemente vestido, con una sonrisa perfecta. Mientras posaba junto a ella, la sujetó por la cintura como si sostuviera algo preciado o demasiado vulnerable para soltarlo. «Sonríe, Isabela», murmuró entre dientes. «El mundo necesita creer que somos felices». Ella inclinó su rostro hacia él y susurró: «¿Y tú? ¿Tienes que creer eso también?». No respondió. Solo miró a la cámara como si esa pregunta no mereciera respuesta. La caja prohibida. Esa noche, mientras Alejandro atendía una larga llamada en su oficina, una de las zonas restringidas, Isabela pasó por el pasillo y notó que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Un rayo de luz dorada se filtraba por el pasillo. Entró en silencio, con los pies apenas tocando el suelo. La habitación olía a madera pulida y papel antiguo. En la estantería había libros ordenados por color, carpetas etiquetadas, y sobre la mesa la caja negra que ya había visto. La caja tenía un cierre sencillo pero pesado. Al tocarla, sintió que no estaba vacía. El frío metal pareció quemarle la piel. Se agachó, y en el reflejo del cristal vio a Alejandro hablando por teléfono en el balcón, de espaldas a la puerta. Las manos temblaban. ¿Abrir o no abrir?
Recordó lo que Varela había dicho sobre no hacer preguntas y lo que Alejandro había advertido sobre la confianza. Pero la confianza ciega no era confianza, era rendición. Con cuidado giró el cierre, un chasquido. Dentro había un fajo de documentos con sellos extranjeros, un pasaporte con otro nombre y otra foto de Alejandro, varias fotos de personas que no conocía, y una carpeta roja con la inscripción Proyecto Sombra. Antes de poder hojearlo, sintió que el aire se transformaba. El reflejo en el cristal mostraba a Alejandro de pie tras ella, en silencio, con una mirada que mezclaba decepción y peligro. «¿No te enseñé a golpear?», preguntó en voz baja y controlada. Isabela cerró la caja lentamente, pero no le quitó los ojos de encima. «Tampoco me enseñaste a vivir en una casa llena de puertas cerradas». Dio un paso adelante. «Y no te prometí que sería fácil, solo te prometí que estarías vivo». Tomó la caja, la cerró con llave y la volvió a colocar en el estante alto. Luego, sin apartar la vista de ella, «La curiosidad es hermosa, hasta que mata a quien la tiene». Ella cruzó sus brazos. «¿Y los secretos? ¿Qué hacen con quienes los guardan?». Por un instante, Alejandro pareció no reaccionar, pero entonces se acercó, tanto que ella pudo sentir el calor de su aliento. «Los secretos destruyen, Isabela, y algunos matan». Salió de la oficina dejándola sola, pero para Isabela algo había cambiado. Ahora sabía que su secreto no era solo del pasado, era algo vivo, presente y peligroso. ¿Tú abrirías la caja o la dejarías cerrada? Escribe abierto el cerrar en los comentarios. Dale como y suscríbete. En el próximo capítulo, una mujer del pasado de Alejandro tocará la puerta y traerá verdades que nadie pidió. Un hombre con dos caras. En el evento benéfico de esa noche, Isabela se dio cuenta de algo que antes no había notado claramente. Alejandro era un actor brillante. Frente a las cámaras y a los empresarios, su sonrisa era impecable, sus gestos calculados, su voz suave como una invitación. Estrechaba manos, intercambiaba chistes y contaba historias que parecían personales, pero nunca decía nada realmente sobre él. En el coche, camino a casa, el silencio era absoluto. El hombre encantador que acababa de deslumbrar a todos había desaparecido, dando paso a un Alejandro frío con la mirada fija en la carretera. «No te gustan estas cosas, ¿verdad?». Isabel rompió el silencio. «No me gusta perder el tiempo». No apartó la mirada, pero parecía que realmente le gustaba estar allí. Él giró lentamente su rostro hacia ella con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «La apariencia es un arma, Isabela, y aprendí a usarla mucho antes de conocerte». Isabela lo observaba, intentando comprender dónde terminaba el acto y dónde empezaba el hombre de verdad, pero era como intentar ver el fondo de un lago turbio. Cuanto más miraba, más oscuro se volvía. Al llegar al ático, Alejandro fue directo a su oficina. Isabela se quedó en la sala, contemplando la ciudad. Por primera vez, pensó que quizá no era solo un secreto lo que ocultaba, sino varias vidas, varias versiones de sí mismo. Y ella aún no sabía con cuál se había casado. Una visita del pasado amanecía cuando sonó el intercomunicador. La voz del portero vacilante. «Señor Serrano, hay una señora que insiste en subir. Dice que es importante». Alejandro se acercó al panel y al ver la imagen su cuerpo se puso rígido. «Dile que espere». Su voz era firme, pero algo en sus ojos temblaba. Curiosa, Isabela se acercó al monitor y vio a una mujer de unos 40 años, con el pelo rubio recogido en un moño y un vestido demasiado elegante para la hora. Sus ojos eran los de alguien que sabía cosas, y no temía decirlas. «¿Quién es?», preguntó Isabela. Alejandro evitó responder, simplemente dijo: «Vuelve a la habitación, ahora». Pero ella no se movió. Algo en la mujer le resultaba familiar, como si su presencia cargara con un peso ancestral. El ascensor privado sonó. Antes de que Alejandro pudiera detenerlo, la
Puerta se abrió y la mujer entró, ignorando las formalidades. Alejandro, su voz estaba cargada de ironía. «O debería llamarte por tu otro nombre». El aire en la habitación cambió. Isabela miró a uno y a otro, intentando reconstruirlo. ¿Se conocen? La mujer sonrió, pero la sonrisa era fría. «Mucho más de lo que imaginas, querida». Alejandro se acercó a ella, casi en tono de advertencia. «Este no es el momento». «Ay, Alejandro, para ti nunca es el momento adecuado. Pero estoy cansada de esperar». Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Si no le dices la verdad, lo haré yo». Isabela miró a Alejandro, esperando una reacción. Él cerró los ojos un instante, como si buscara paciencia donde no la hay. «Isabela, sube a tu habitación». Su voz ahora no preguntaba, ordenaba, pero se quedó. Sabía que este era el tipo de momento que lo cambiaba todo, y que si subía las escaleras, quizá nunca supiera qué contenía ese sobre. ¿Crees que Alejandro debe contarle la verdad a Isabela antes que lo haga esta mujer? Escribe sí el no en los comentarios, dale cómo y suscríbete. En el próximo capítulo, el sobre se abrirá, y lo que hay dentro no dejará a nadie indiferente. Mentiras y más mentiras. El sobre la mesa pesaba más de lo debido. Alejandro extendió la mano para recogerlo, pero Isabela fue más rápida. «Quiero ver». Su voz no tembló. La mujer rubia se cruzó de brazos, satisfecha. «Claro, querida. Él no te lo enseñará, pero yo sí». Isabela abrió el sobre. Dentro había recortes de periódico, fotos impresas y una copia de un informe policial. En la parte superior, en letras grandes, Alejandro Serrano, sospechoso principal. El informe relataba un caso de fraude y malversación de millones de dólares que involucraba a políticos y empresarios. El nombre de Alejandro aparecía allí, vinculado a cuentas en el extranjero y a la misteriosa desaparición de un hombre que sería el principal testigo. «Eso es mentira», dijo Alejandro con firmeza, pero sin acercarse más. «¿Mentira?». La mujer rió sin humor. «¿O solo la parte de la historia que no te gusta?». Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Alejandro, buscando negación, explicación, algo más que el pesado silencio que él cargaba. «¿Por qué está tu nombre en todo esto?», preguntó. «Porque alguien quiere que caiga», respondió finalmente. «Y porque aún no es seguro que lo sepas todo. Todavía». Isabel dio un paso atrás. «Me metiste en este matrimonio y me exigiste que confiara en ti. Pero no confías en mí». «No se trata de confiar», dijo, acercándose. «Se trata de mantenerte vivo. Viva o ciega». Se le quebró la voz, «porque ya no distingo la diferencia». La mujer sonrió, como si hubiera conseguido lo que quería. Tomó su bolso, se dio la vuelta para irse y antes de salir por la puerta dijo: «El pasado siempre encuentra la manera de volver, Alejandro, y a veces vuelve por la puerta grande». Cuando se fue, Isabela permaneció de pie con el sobre en la mano. Alejandro la observaba como si dudara si podía dar un paso más en la conversación. «Lo averiguaré todo, Alejandro, con o sin tu ayuda». Se pasó la mano por el pelo, exhausto. «Así que prepárate, porque puede que no te guste lo que encuentres». El beso, que no debería suceder, los días siguientes fueron un juego de silencio y miradas ardientes. Alejandro se recluía cada vez más en su oficina, mientras Isabela deambulaba por las habitaciones permitidas buscando pistas. Una noche, durante una fuerte tormenta, se fue la luz. Isabela estaba sola en el balcón cuando una ráfaga de viento tiró el collar de rosa de los vientos que Alejandro le había regalado. Se agachó para recogerlo, pero la lluvia la hizo perder el equilibrio. De repente, unas manos firmes la jalaron hacia atrás. Alejandro la sujetó por los hombros. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «Podrías haberte lastimado». Su voz era profunda, casi un susurro. «Y podrías haberme dicho la verdad». No apartó la mirada. Un trueno retumbó en el cielo, pero lo que realmente le aceleró el corazón fue el momento en que Alejandro la atrajo hacia sí.
Sus labios rozaron los de ella con intensidad, con urgencia, como si ese beso contuviera la confesión que nunca se había atrevido a decir. Isabela respondió contra toda lógica. Sintió el peligro mezclado con el calor de algo que no quería admitir. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente como si hubieran corrido una maratón. «Esto no debería haber sucedido», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Debería haber sucedido desde el primer día», replicó mirándola fijamente a los ojos. «Pero intentaba protegerte, incluso de mí mismo». Isabela se quedó sin palabras. En el fondo, sabía que ese beso no borraría las mentiras, pero también sabía que después sería imposible no desear más respuestas y tal vez más besos. ¿Crees que Alejandro besó a Isabela por amor o para distraerla de la verdad? Escribe a Marel Distracción en los comentarios. Dale como y suscríbete. En el próximo capítulo, una parte del secreto será revelada y pondrá en riesgo sus vidas. Secretos entrelazados. A la mañana siguiente del beso, Alejandro estaba diferente, más callado, más atento a cada sonido. Pasaba horas hablando por teléfono en idiomas que Isabela no reconocía, y cuando notaba que ella lo observaba, cerraba las puertas o bajaba la voz. Cansada de vivir en la sombra, Isabela decidió seguir a uno de los conductores de Alejandro cuando éste se fue sin avisar. Paró un taxi y mantuvo la distancia hasta que el coche se detuvo frente a un viejo edificio en el centro. Alejandro entró por una puerta lateral con dos hombres a su lado. Media hora después, emergió acompañado de un hombre alto con traje claro que parecía más peligroso con su calma que con cualquier arma. Se abrazaron, pero el gesto tenía un aire forzado, como si cada roce fuera medido. Al regresar al penthouse, Alejandro encontró a Isabela en la terraza. «¿Me seguiste?» No era una pregunta. «Quizás me cansé de esperar que me dijeras algo». Él respiró profundamente. «Ese hombre se llama Esteban Rivas. No es un amigo, pero por ahora tenemos que fingir que lo somos». «¿Y él está relacionado con tu secreto?» Alejandro la miró fijamente. «Él es el secreto, o parte de él». Isabela se dio cuenta de que el problema no era solo un pasado turbio. Había algo vivo, latiendo en el presente, que involucraba a hombres peligrosos y alianzas frágiles. Y ella estaba en medio. El precio de la verdad. Esa noche, Alejandro se fue de nuevo sin decir a dónde iba. Horas después, Isabela recibió un mensaje anónimo. «No es quien dice ser. Nos vemos mañana a las 10 a.m. en el café de la calle San Martín». El instinto le decía que lo ignorara, pero la curiosidad la venció. A la mañana siguiente se vistió discretamente y fue al lugar. Un hombre encapuchado estaba sentado frente a ella, sin levantar la vista. Alejandro Serrano. No existe. Es solo uno de sus nombres. Le acercó una carpeta. Dentro había copias de documentos con diferentes nombres, pasaportes falsos y fotos de Alejandro con distintas personas en distintos países. En cada una había un detalle, el colgante de la rosa de los vientos que ahora tenía. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Isabela. «Porque está jugando un juego de alto riesgo, y cuando él cae, tú caes con él». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó y desapareció. Isabela guardó la carpeta en su bolso y regresó al ático. Pero al entrar, encontró la habitación revuelta. Alejandro estaba allí con la carpeta en la mano. «¿De dónde sacaste eso?». Su voz era baja, pero llena de furia. «¿No estás lista para la verdad?», replicó Isabela. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. «La verdad tiene un precio, Isabela, y a veces quien la paga no es quien la busca». El sonido de cristales rotos en el pasillo interrumpió su conversación. Alejandro reaccionó rápidamente, tirándola del sofá. Se oyeron 2 disparos. La ventana se hizo añicos, esparciendo fragmentos por el suelo. Cuando volvió el silencio, Alejandro la miró a los ojos. «¿Ahora entiendes por qué dije que necesitaba mantenerte con vida?». Isabela lo entendió.
pero también comprendió algo más. Ese secreto era demasiado grande para mantenerlo oculto y demasiado peligroso para revelarlo. ¿Dirías la verdad aunque pusiera en riesgo tu vida? Escribe sí o no en los comentarios. Dale como y suscríbete. En el próximo capítulo, Alejandro hará un sacrificio que puede costarle todo, entre el amor y la supervivencia. Después del tiroteo, Alejandro llevó a Isabela a un escondite que ella no sabía que existía, un apartamento sencillo y sin lujos en el barrio antiguo. «Aquí nadie nos encontrará», dijo mientras cerraba 3 candados. Isabela miró a su alrededor. Todo parecía preparado para emergencias: comida enlatada, una pequeña caja fuerte, ropa nueva con las etiquetas cortadas. «Siempre tuviste un plan de escape, ¿no?», preguntó. «Siempre». La respuesta fue seca. En los días siguientes, Alejandro evitó salir. Pasaba horas mirando por la ventana, siempre atento a movimientos extraños. Isabela empezó a notar algo. Lejos del ático, lejos de los eventos y la ropa cara, parecía más humano. Cocinaba para ambos, arreglaba cosas pequeñas, se reía de los chistes sencillos. Una noche lluviosa, mientras cenaban, Isabela dijo: «Puedes seguir ocultándome, Alejandro, pero no puedes evitar que me enamore de ti, ni que te odie por ello». Él dejó el tenedor y la miró con una mezcla de dolor y deseo. «Isabela, si te cuento todo, puede ser que nunca más puedas amarme. Y si no me lo dices, puede que nunca vuelva a confiar en ti». Estaba en un punto muerto. Entre el amor y la supervivencia, Alejandro tendría que elegir pronto, porque el enemigo, quien quiera que fuese, se acercaba. Toda la verdad. El día de las elecciones llegó sin previo aviso. Alejandro recibió una breve llamada telefónica y al colgar, estaba pálido. «Ellos saben dónde estamos». Tomó la caja fuerte, sacó una carpeta y se la entregó a Isabela. «Está todo aquí, mi pasado, la razón de todo». Con manos temblorosas lo abrió. Documentos oficiales, fotos, informes de investigación y un nombre repetido en cada página: Esteban Rivas. Trabajaba de incógnito para desmantelar su red: fraude, tráfico, asesinato. Estuve a punto de lograrlo hasta que lo descubrió y decidió que si no podía matarme sin levantar sospechas, me destruiría de otra manera. ¿Y yo? La voz de Isabela era casi un susurro. «Eras mi única salida. Un matrimonio precipitado con alguien sin conexión con mi mundo me habría dado la cobertura perfecta para un último ataque contra él. Pero cuando me di cuenta de que te había puesto en peligro, ya era demasiado tarde». Isabela dejó caer la carpeta en el sofá. Así que todo empezó como una mentira. Alejandro se acercó, sosteniendo su rostro entre sus manos. Empezó como una mentira, pero no terminó así. Sus ojos ardían de sinceridad. «No esperaba que me importaras, no esperaba amarte», quiso responder, pero un ruido afuera interrumpió el momento. El sonido de botas en el pasillo. Alejandro la soltó y sacó una pistola del armario. «Si no regreso, Isabela, corre hacia el norte, sigue la rosa de los vientos». Isabela sintió que se le rompía el corazón. «Volverás, lo prometo. No hago promesas que no pueda cumplir». Y se fue, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás había sentido. Por primera vez, Isabela comprendió que amar a Alejandro podía costarle no solo la vida, sino también el alma. ¿Perdonarías a alguien que te mintió para salvarse, pero terminó amándote? Escribe sí o no en los comentarios. Dale como y suscríbete. En el próximo capítulo, Alejandro arriesgará todo, incluso su vida. El último sacrificio. El sonido de disparos resonó por el pasillo. Isabela corrió hacia la puerta, pero no se atrevió a abrirla. Cada segundo parecía un año entero. Entonces giró el pomo y Alejandro entró, herido en el hombro, pero vivo. «Tenemos que irnos, ya». La urgencia en su voz no dejaba lugar a preguntas. Bajaron por la escalera de servicio. En el callejón, un coche negro los esperaba con el motor en marcha.
Alejandro la empujó al asiento trasero y subió poco después. El conductor se marchó. En el camino, Alejandro explicó: Esteban está aquí. Trajo hombres. Lo confronté, pero no parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Y qué quiere?, preguntó Isabela. La memoria USB, la última prueba en su contra. La misma que estaba en la caja negra desde el principio. Llegaron a una bodega abandonada. Dentro, Esteban ya los esperaba con 2 secuaces. Alejandro, siempre tan predecible. Su tono era casi cordial. Dame la memoria USB y quizás te deje vivir. Alejandro sacó el objeto de su bolsillo y lo levantó. Si lo entrego, nos matarás de todos modos. Quizás, pero sin él no puedo garantizar mi victoria. Isabela vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba. Sabía lo que estaba a punto de hacer y sabía que podría significar el fin. Con un movimiento rápido, Alejandro le lanzó la memoria USB a Isabela. ¡Corre!, gritó. Corrió, pero oyó disparos a sus espaldas. No se dio la vuelta. Solo se detuvo al llegar a la calle, jadeando, con el colgante de la rosa de los vientos balanceándose en su pecho y la memoria USB ardiendo en su mano. Un nuevo comienzo, o no horas después, amaneció. Isabela estaba sola en una habitación de hotel barata. Las noticias de la televisión informaron de un tiroteo en una bodega, pero no se mencionó a Alejandro. El nuevo celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sigue hacia el norte. Su corazón se aceleró. Alejandro estaba vivo, o alguien estaba usando sus palabras para atraerla. Decidida, guardó la memoria USB y el collar. Sabía que mientras Esteban estuviera libre, no habría paz. Pero también sabía que sus sentimientos por Alejandro no desaparecerían, aunque el amor se mezclara con el dolor y la desconfianza. Miró por la ventana. La ciudad despertaba afuera. Un nuevo día, una nueva batalla. Y tal vez un nuevo comienzo, ¿o no? ¿Quieres saber si Alejandro sobrevivió y si Esteban pagará por sus crímenes? Escribe segunda parte en los comentarios. Dale como y suscríbete para no perder la continuación. La habitación del hotel olía a moho y a sábanas lavadas a toda prisa. Isabela estaba sentada en el borde de la cama con la memoria USB en la mano, mirándola como si fuera una bomba a punto de explotar. Afuera, la ciudad despertaba sin percatarse de que esa mañana alguien portaba pruebas capaces de derribar un imperio y quizás costar más vidas. El televisor, a bajo volumen, mostró imágenes de un almacén rodeado por la policía. El reportero dijo que hubo un intenso tiroteo y que no había confirmación del número de heridos. No se revelaron nombres, no hay detalles sobre Alejandro. Isabela aferró el colgante de la rosa de los vientos contra su pecho, como si pudiera darle respuestas. Sintió miedo, pero también ira. Temía que estuviera muerto. Rabia por haberse dejado involucrar con alguien que empezó todo con una mentira, y sin embargo, se volvió imposible de olvidar. El celular vibró. Un número desconocido. Un solo mensaje. Sigue hacia el norte. Sus dedos temblaban. Esa frase podía significar 2 cosas. Alejandro estaba vivo, o alguien intentaba tenderle una trampa con sus palabras. Se miró en el espejo descolorido junto a su cama. El reflejo mostraba a una mujer distinta a la que, semanas antes, había aceptado un matrimonio sin amor para salvar a su hermano. Sus ojos ahora reflejaban algo nuevo. Determinación. Respiró hondo. No podía permitirse llorar. No podía dejarse llevar por el pánico. Alejandro estaba en algún lugar, vivo o muerto, y Esteban aún respiraba. Y mientras respirara, el peligro no terminaría. Guardó la memoria USB en una bolsita de cuero, se colgó el collar del cuello y se subió la cremallera de la chaqueta. Tomó su teléfono y envió un mensaje a un contacto que Alejandro había añadido días antes, sin dar explicaciones. Listo para ir al norte. No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Salió de la habitación y bajó las estrechas escaleras del hotel.
El aire de la calle era frío y la gente pasaba apresurada, ajena a la tormenta que se avecinaba entre bastidores. En cada esquina, Isabela miraba hacia atrás. No sabía si me seguían, pero sentí que sí. Mientras caminaba, el viento le alborotó el pelo y cerró los ojos un instante, recordando la última mirada de Alejandro antes de irse a ver a Esteban. Había algo en él que no era una despedida, pero tampoco una definitiva. Fue una rendición, de alguien que ya había decidido pagar cualquier precio. En el fondo, lo sabía. Esta historia estaba lejos de terminar. La pregunta ya no era si Alejandro había sobrevivido, sino cuánto tiempo les quedaría antes de que la siguiente bala encontrara uno de dos destinos posibles: el enemigo o ellos mismos. El semáforo cambió. Isabela cruzó la calle. Un coche negro pasó lentamente. La ventanilla tintada bajó un instante, revelando unos ojos que reconocería en cualquier lugar. Y entonces desapareció por la esquina. Su corazón se detuvo por un segundo, para luego latir más rápido poco después. Alejandro estaba vivo, pero si no se detenía era porque aún había algo, o alguien, que los separaba. Y de repente, Isabela comprendió. Seguir al norte no solo significaba encontrarlo, significaba entrar de lleno en el juego y aceptar que ahora ya no había vuelta atrás. ¿Quieres descubrir qué pasará cuando Isabela siga el norte y encuentre a Alejandro? Escribe segunda parte en los comentarios. Dale como y suscríbete. La próxima entrega puede cambiar todo lo que crees saber sobre esta historia. El precio del silencio. El reloj del hotel marcaba las 6:15 de la mañana cuando Isabela volvió a mirar el mensaje en su teléfono. Sigue el norte. Había repetido esas palabras tantas veces en su mente que ya no sabía si eran una promesa o una trampa. Pero una cosa era segura: quedarse allí significaba esperar a que el enemigo la encontrara. Y Esteban Rivas no era un hombre que perdonara. Guardó el pendrive en el doble fondo de su bolso y colgó la rosa de los vientos sobre su pecho. Ese pequeño colgante, frío contra la piel, era lo único que la conectaba con Alejandro y con la verdad que todavía ardía entre ellos. Al salir del hotel, la ciudad parecía ajena a su tormenta. Gente tomando café, niños con mochilas, vendedores ambulantes. Nadie imaginaba que en algún punto un hombre y una mujer cargaban secretos que podían derrumbar fortunas y poner en jaque a poderosos. Tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara hacia el norte de la ciudad. No tenía dirección exacta, solo una intuición. Las calles cambiaban de color y de ritmo a medida que se alejaban del centro. Cada kilómetro era una mezcla de esperanza y miedo. De pronto, el taxi frenó. Un auto negro bloqueaba la calle. Las ventanillas estaban cerradas, y durante un instante pensó que había cometido un error fatal. El vidrio del lado del copiloto bajó lentamente, y esos ojos, intensos y oscuros, aparecieron como si hubieran estado buscándola toda la vida. «Súbete». La voz de Alejandro era firme, pero sus manos temblaban ligeramente en el volante. Isabela dudó, no porque no quisiera ir con él, sino porque sabía que, al hacerlo, estaría eligiendo algo más que un hombre. Estaría eligiendo su guerra. Subió. El auto arrancó con fuerza, dejando atrás el taxi y el hotel barato. Durante minutos, ninguno habló. Solo el sonido del motor y su respiración acelerada llenaban el silencio. Finalmente, Alejandro rompió la barrera. «No queda mucho tiempo. Esteban sabe que tienes el pendrive y no se detendrá». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó ella con un nudo en la garganta. Alejandro la miró de reojo, con una mezcla de dolor y admiración. Sobrevivir juntos. Ese juntos era la promesa que ella había estado esperando. Pero antes de que pudiera responder, un disparo impactó en el lateral del coche. Alejandro giró bruscamente, esquivando otro ataque. Los espejos mostraban dos motos acercándose a toda velocidad. «Agárrate, Isabela», dijo,
mientras aceleraba hacia una carretera desierta. El rugido del motor y el eco de las balas marcaron el inicio de algo nuevo. No era un final, ni siquiera era una pausa. Era el comienzo de la parte más peligrosa de su historia, porque en el amor y en la guerra, las verdaderas batallas no siempre se libran con armas, sino con secretos, y el de Alejandro, todavía, no había sido contado por completo. ¿Quieres saber qué pasará cuando Alejandro e Isabela enfrenten juntos a Esteban? Escribe segunda parte en los comentarios, dale como y suscríbete para no perder la continuación de esta historia que apenas empieza.